Ok, ahora sí. Vamos a orar. Yo no sé si alguien me puede ayudar a orar en este momento para presentar este tiempo delante del Señor. Alguien que pueda dirigirnos en oración. Un voluntario, una voluntaria. Amén. Padre bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de un día más de vida, por las oportunidades que nos brindaste en este día, Señor. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó un día más. Padre, en este tiempo te pedimos que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, en medio de nosotros, en medio de esta clase. Señor, que podamos comprender todo lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Que bendiga a nuestro profesor, Señor, que lo use, Señor, como canal de bendición para bendecir nuestras vidas. Danos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor. Permítenos, Padre amado, concentrarnos en esta clase para poder comprender y poder ponerla por práctica, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Perfecto. Hoy vamos a estar, bueno, hoy ya estamos a 8 de junio. Vamos a hablar acerca de eh, el liderazgo puro. Ese es el título de esta lección. Espero que lo hayan leído. Casi todo lo que estaba en el material era para autoevaluarse. Era toda una autoevaluación muy bonita la autoevaluación. Me fue de bendición cuando estuve leyéndolo y preparando algo del material. Tengo algunos pasajes también para compartir, pero la verdad es que nosotros estamos llamados a liderar con pureza. Con claridad, el apóstol Pablo habla acerca de que nosotros debemos ser como cartas abiertas y más para los líderes, ¿no? Se nos hace a veces tan difícil poder abrir nuestro corazón y poder ministrar a nuestra iglesia con un corazón abierto. Eh, Obviamente somos seres humanos, somos seres emocionales, pero parte del ministrar, de liderar, habla acerca de la madurez que tenemos que tener. Y el Señor Jesús le hizo una invitación a sus discípulos y nos las hace a nosotros en esta noche. La misma invitación, Lucas 9:23, que dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Esto se lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa versión, está de moda esa traducción. Me gusta la Reina Valera porque eh, siempre hay un lenguaje ahí más bonito, más poético y no, pero sí me gustó esta que dice que si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, la Reina Valera dice, niéguese a sí mismo. En esta versión dice, abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz, ahí sí no cambia nada, y seguirme cada día. ¿Y de qué se trata el tema de negarse a sí mismo? ¿De qué trata esta parte de negarse a sí mismo? Y aquí abro un momentito el paraguas para poder que alguien o sea, pueda compartir, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Eh, la demanda de la madurez y el negarse a uno mismo. Aquellos que leyeron el capítulo, leyeron, incluso había un pensamiento allí de San Agustín, de alguien que, que si ustedes leen un poquito de él, eh, cómo lo nutre a uno. No sé, alguien me pueda hablar algo acerca de negarse a sí mismo o alguna vez ha tenido que negarse a sí mismo. O por qué como creyentes tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esa es la invitación que nos hace hoy el Señor. Yo creo que como creyentes tenemos que negarnos a nosotros mismos porque si bien tenemos una naturaleza humana, que la carne siempre quiere hacer lo opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Así que empezando por ahí, siempre debemos de negarnos a muchas cosas, muchos deseos, muchas cosas que nosotros queremos hacer que van en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Y yo digo que una de las cosas más difíciles, yo personalmente pienso que como cristiano es
es soltar y esperar en Dios. Porque cuando uno suelta muchas actitudes o cosas que simplemente Dios te manda a soltar, duele y en eso está el negarse. O sea, muchas veces nosotros queremos ir a la derecha, pero Dios nos dice, hey, no es por ahí, es por la izquierda. Entonces cuesta, pero cuando entendemos que es parte de Dios, aunque nos duela, después vemos que era lo mejor. Gracias. Gracias por compartir. Y sí, Alexandra, ¿cierto? Se hablaba acerca de, de soltar cosas, ¿no? De soltar cosas. Y me gustó algo que leía en el material y hablaba acerca de lo que somos, más de lo que hacemos como líderes. A veces lo que estamos en iglesia, parecemos a veces robotcitos los fines de semana. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Que tenemos una agenda bien ocupada. Los que estamos en iglesia, la mayoría, eh, la mayoría de las personas, puedo decir la mayoría de las personas, por lo menos aquí en Panamá, los fines de semana la pasan tranquilo, tranquilo. Algunos van a la playa, otros en su casa hacen barbacoa, lavan la ropa, se relajan, escuchan música. Pero nosotros, los creyentes, hacemos muchas cosas los fines de semana. Hacemos bastante, bastante. Y a veces confundimos mucho el hacer con, con lo que somos ante Dios, con lo que somos ante Dios. Y Dios ha estado preocupado más, Dios se preocupa más en tu relación con Él que que en lo bonito de tu programa. Que tu programa te puede quedar muy bonito. Y por lo menos a los líderes de jóvenes les encanta hacer programas bonitos. Se desviven por una buena entrada de una actividad. Nos encanta la música, nos encanta hacer actividades para que la gente les guste, pero Señor nos invita en esta hora a no ser egoístas. Y hoy en día hay un espíritu bien, bueno, siempre lo ha habido, todas las edades han tenido su desafío, pero me gustó mucho este pensamiento y eh, es de un autor español que se llama Antonio Cruz, que se llama Posmodernidad, el Evangelio ante el desafío del bienestar. Nosotros estamos viviendo en la época de el bienestar, la cultura del bienestar. Yo no sé si ustedes han oído incluso de países en Europa eh, que más que todos los países nórdicos creen en la cultura del bienestar. Es decir, que tú puedes vivir bien, tranquilamente, eh, porque tienes todos los accesos necesarios a tu mano: salud, educación, calles, buenos sistemas de transporte, y la gente se ha acostumbrado a ese estado de bienestar. Y nosotros actualmente, por lo menos en Panamá, nos hemos acostumbrado a estar cómodos. Incluso en nuestras iglesias nos encanta estar cómodos. Incluso podemos llegar a pensar, como dice aquí en este texto que lo saqué, en una fe cómoda, en una fe cómoda. Y aquí lo define muy bien el autor, donde dice que es aquella que se profesa un Dios poco exigente, que se contenta con un amor abstracto, e idealista, alejado del compromiso fraternal o social. Cuando yo leía esto, pensaba en el pasaje anterior, eh, que abandone su manera egoísta de vivir. Sin embargo, en el posmodernismo se trata de un Dios creado a imagen del hombre, que nunca pide, solo parece estar dispuesto a dar. Pareciera que el Dios a que servimos hoy siempre está dispuesto a dar, así como el genio de la lámpara, como Aladino, que lo frotas ahí siempre, y va a salir ahí a darte tus tres deseos, ¿no? Pareciera en este momento, sentimientos de euforia en determinadas ceremonias multitudinarias, alimento para los necesitados, trabajos para los desempleados que se lo piden con fe.
Ahí esta parte me mató. Dice, un señor criado empleado exclusivamente en el servicio doméstico del ser humano. Queremos incluso hablan acerca de cristianismo a la carta, así como hoy en día estamos acostumbrados a televisión a la carta, música a la carta, queremos a muchas veces una iglesia a la carta que podamos ofrecerle a los que llegan una variedad de gamas de ofertas para poder atender sus necesidades, cuando en realidad en esta lámina anterior, y leo aquí, el Señor invita a los que quieren ser discípulos a que tomen su cruz y lo sigan cada día. Entonces, qué contraste cuando leo este pasaje que acaba de, este pasaje en Lucas 9:23 y me voy a esto. Hay un contraste grande y parece como que nosotros fuéramos a chocar grandemente contra esta cultura del bienestar. Este mismo autor más adelante habla acerca de, de que el ser humano o el hombre, eh, y lo podemos comprobar incluso en este momento en donde ha demostrado, por lo menos hasta ahora ha demostrado que puede vivir sin Dios, pero no puede vivir sin dinero. Eh, esta pandemia ha sacado muchas cosas buenas de la gente, muchas cosas buenas. Esto pero ha sacado la gran miseria que tiene el hombre en su corazón, el gran vacío que el hombre tiene en su corazón. Y hemos visto también que que una de las cosas, o sea, si usted se pone a ver todo lo que ha salido a relucir ha sido por el amor al dinero. Y ahí hay un acto de idolatría. Pareciera que el Señor no es el centro, pareciera que el Señor no fuera el centro. Y aquí hay hay un pasaje bíblico que me llamó la atención, no estaba dentro del material, pero se los comparto. Nosotros somos estudiantes de la palabra y así que esa es nuestra regla suficiente de fe. Y es Pablo diciéndole a Timoteo que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, que la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y este es el consejo que nos da, y ya estoy escuchando ahorita mismo a Pablo diciéndome y aconsejándome de la misma forma como le estuvo aconsejando a Timoteo, eh, eh, acerca de este tiempo en el que estamos viviendo. Yo veo este pasaje contrastado con este, y yo me pregunto, y es la pregunta que le hago a ustedes en esta hora, ¿cómo en medio de esta generación que nos ha tocado vivir, cómo podemos negarnos a nosotros mismos? Porque estamos rodeados de la cultura del placer, del hedonismo, del narcisismo, y hoy más que nunca, como creyentes, debemos mostrar el carácter de Cristo. Eh, y podemos ver, o sea, hoy, por lo menos ahora que estamos en aislamiento social, muchos cristianos han podido por lo menos exponerse públicamente en redes sociales. eh, incluso han nacido nuevas figuras públicas, pero hermanos, que no se nos olvide que nosotros estamos llamados a mostrar el carácter de Cristo en todo momento, el Amén. carácter del Señor. Nosotros no podemos crear o crear un Dios a la talla del hombre, no. El hombre debe someterse al Señor, el hombre debe llevar la cruz de Cristo como el mismo Dios, el pasaje lo mencionaba hace un rato, la cruz del Señor. Y esa es la única forma, ¿cómo vamos a poder
¿cuál es el propósito último? ¿Cuál es el propósito último de nosotros de servir o de nosotros? Y es de parecernos a Cristo. Ese debe ser el fin al final, de que la gente se parezca más a Cristo. Pero si hacemos el evangelio un evangelio a la carta, así como Netflix, así como Hulu, así como todas los servicios a la carta, me pregunto yo, ¿podremos llegar a guiar a las personas a que se parezcan más a Cristo? ¿Podemos poder formar discípulos llenos del carácter de Él y puros? No lo sé, lo veo difícil, pero ahí vienen varias preguntas. Y yo no sé si alguien quería comentar algo. Es que vi que Sí, alguien abrió el que- teléfono. sí, yo quería aportar algo que me llamó la atención hace tiempo. Los países de Finlandia, Noruega, Dinamarca, ellos tienen el alto índice de los países de felicidad. Pero Sí, es porque, pues porque, o sea, siguen millones de países, sigue Islandia, pero el más alto es Finlandia, y es porque tienen la libertad, se ayudan entre ellos mismos, son amor al prójimo, ¿no? Siempre, pero son alegres porque ayudan a los demás, son saludables, pero no tienen libertad para tomar decisiones, pero andan en lo que es el adulterio, y para ellos es felicidad porque es corrupción. Entonces lo pongo a correlación aquí en esta clase, pues como usted dice, ellos no se niegan a sí mismos, su Dios para ellos la salud es la felicidad, su idolatría es eso, y para ellos lo mejor. O sea que cada país idolatra de cierta manera. Ejemplo, vamos a decir ahora mismo en Santiago. Yo sé que aquí hay hermanos que son de Santiago. Ahí, mira todo lo que está pasando con el COVID-19. O sea, hay ciertos índices, y no es por, quiero mucho esa provincia, pero hay ciertos lugares en el mundo que han casado por el delito de sus pecados. Pues. Entonces, y va creciendo y no se niega, lógicamente, mucho porque no conocen el Evangelio, mucho porque no hay un pastor, un predicador que le da la palabra y están confundidos con el espíritu de confusión, idolatran a cierta, porque para ellos la idolatría de ellos es la felicidad. O sea, un país que son libres, hay mucha libertad, ¿no? Y entre eso que me dio risa, que queda como el 18º es Panamá. Yo me quedé, no, es el 27, 6.400 puntajes. Y el de Finlandia está en 7.633. O sea, hay miles de diferencias. Entonces, eso es una reflexión y una aportación que doy ahorita mismo para que gra- sigamos hablando por nuestro país. gracias por su aporte. Y sí, la verdad, ahora mucha gente dice, ay, me gustaría irme para Islandia, ay, me gustaría irme para Noruega, me gustaría irme allá, el sistema de salud es buenísimo y es cierto, tienen los mejores sistemas de salud. Por ejemplo, España, en el caso de España, Italia, Francia, tienen un sistema de salud increíble, creo que son los mejores sistemas de salud. Así es. Eh, sin embargo, ustedes pregunten por los niveles de cristianismo en estos países. Es bajo, es bien bajo. Casi que no hay creyentes. Por ejemplo, en un país como Suiza, ellos están volviendo mucho a creencias muy antiguas de los bárbaros, de los paganos. Monoteísta. Estamos hablando de que están volviendo a creer en Thor, volviendo a creer en Freya, volviendo a creer en estos dioses antiguos que uno ve en las leyendas, en donde son culturas oscuras que se entregan a- al placer, es cuando uno ve en la Biblia acerca o lee en la historia acerca de los paganos cuando invadían la época de los vikingos, cuando invadían a países como Inglaterra, como Francia. Bueno, hoy en día todos estos países nórdicos están volviendo nuevamente a este tipo de creencias y es porque se han alejado totalmente del Señor en búsqueda de anular o de esa búsqueda de la felicidad. Y la Así verdad es que hoy el Señor nos está invitando a la iglesia a tomar eh, la cruz, a tomar la cruz de Cristo, a seguirle y buscar salvación en Él. Y de eso se trata acerca del liderazgo de pureza.
de llevar la cruz de Cristo con madurez, con negarse a uno mismo. Déjame ver si le presento aquí algún momentito. Y ahí habían algunas preguntas y ojalá y algunos la hayan podido responder en casa. Y ahí viene la pregunta que dice, ¿en qué consiste la verdadera idea de tomar la cruz y negarse a uno mismo? ¿En qué consiste la verdadera idea de tomar la cruz y negarse a uno mismo? ¿Por qué exige Cristo de nosotros este negarse a uno mismo? ¿Cómo aplasto y saco lo mundano de mí? ¿Cuál es tu capacidad de expresar emociones y afectos espontáneos? Esa última pregunta me gustaría ahí ahondarla un poco porque a veces nosotros los que servimos no nos mostramos vulnerables ante la gente. Creemos que somos de hierro, que somos superhumanos. Incluso se nos ha vendido la famosa idea del super líder apostólico que tiene que tener un espacio eh, exclusivo él y no puede incluso, no sé si ustedes han visto eso en algunas iglesias donde incluso llega rodeado de guardaespaldas y nadie ve cuando llega, nadie ve cuando se va, se mete en una recámara secreta porque necesitan tener conexión con el Señor. Bueno, y al final lo que hay es hasta cierto grado de aislamiento de parte de los líderes. Y una vez alguien me dijo a mí que el pastorado, yo no sé, porque yo no soy pastor, y el ministerio es algo solitario, pero, pero bueno, ahí es lo que ahorita vamos a tocar algo de eso en la última pregunta ahí. Pero yo pensaba en estas preguntas y lo primero que se me viene a la mente fue este pasaje. Fue el pasaje que encontré y me gustó mucho porque habla acerca de el yugo de Cristo. Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La carga que yo les doy es liviana. Entonces, eh, viendo las preguntas que estaban arriba y ahora vimos este pasaje, ¿en qué consiste la verdadera idea de tomar la cruz y negarse a uno mismo? ¿Por qué exige Cristo de nosotros este negarse a uno mismo? Ahí yo no veía ningún pasaje ligado, pero me gustó este, porque la invitación que el Señor nos hace a nosotros en cuanto a liderar es que nosotros no debemos llevar, a veces se nos olvida que la iglesia es del Señor y no de nosotros. El Señor nos invita a que llevemos su carga. Y la carga de Él no es pesada, hermano, no es pesada. ¿Por qué? Porque ya Él amoldó esa cruz. Ya esa cruz que Él llevó, Él la cargó y Él venció. Y Él nos invita a participar en su sufrimiento. Y cuando nosotros cuando nosotros participamos en el sufrimiento de Cristo, podemos decir, como uno de los apóstoles decía, este leve sufrimiento, esta leve tribulación que estoy viviendo no se compara con nada de lo que vivió Cristo, porque Él ya lo caminó, ya ese camino Él lo caminó. Nosotros debemos aprender del Señor, porque Él es humilde y tierno de corazón. Y es más, Él nos invita en este mismo pasaje, un poquito antes, en el contexto anterior, Él dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Incluso el hecho de tomar mi cruz, de negarme a mí mismo, implica en donde yo tenga que morir, en donde yo tenga que quitarme a un lado, de yo no ser, como quien dice, el eje principal en la iglesia y la única estrella sea Cristo, no sea yo.
El problema es que a veces queremos nosotros hacer el papel de Cristo, ponernos adelante de todo, figurar nosotros, y ahí entonces viene el cansancio, ahí entonces viene el desgaste físico, viene el desgaste emocional, viene todo este sufrimiento, porque a veces decimos, oh, ya estoy cansado, la gente no entiende, la gente no esto, y nos queremos quitar algunos dicen, quiero bajarme de la cruz. Y sacar el látigo y darle, son gente de dura cerviz, así como el tiempo de Moisés. Y a veces en lugar de obedecer a Dios y decirle, hablarle a la piedra, agarramos la vara y le golpeamos a la piedra y perdemos la oportunidad de entrar a la tierra prometida porque nos queremos poner en lugar de Dios cuando el Señor nos invita a nosotros a poner o a llevar su yugo. ¿Por qué? Porque ya lo llevó, hermano, ya lo llevó. Y de eso se trata este liderazgo, de llevar la carga de Cristo, porque su carga es ligera. Mi carga es pesada. En este momento, yo me pregunto, ¿cómo estarán haciendo? Y yo no sé si alguno de los que está aquí, que es pastor, ¿cómo estarán haciendo las iglesias? Porque muchas iglesias han bajado los ingresos. ¿Cómo estarán haciendo iglesias en este momento? Y no quiero estar en la cabeza de algunos pastores por el tema de la luz, del aire acondicionado, de la planilla, de la cuota obrero patronal, de todo, hermano, de todo. ¿Cómo estarán ahorita mismo? Y en este momento el Señor nos invita a nosotros a ponernos ese yugo, a cargar esa cruz, a llevar ese yugo que nos invita a descansar en él. Suena fácil, yo no soy pastor y para mí quizás sea fácil decirlo, ¿no? Eh, pero la palabra del Señor sí me lo dice a mí y me lo manda a decir que lidiar con pureza implica negarnos a nosotros mismos, incluso negarnos a nosotros ser la estrella de la iglesia y dejar a la verdadera estrella que brille, que es Cristo Jesús. Y a veces aquí cabe la pregunta, y aquí cabe una pregunta y quizá no venga al caso, ¿no? Pero nos preguntemos, ¿qué cosas son realmente importantes para que funcione la iglesia? O que funcionen los ministerios en este momento. Porque ahorita mismo no estamos yendo a la iglesia, o sea que no están funcionando. A mí me encanta todo lo que es la parte multimedia, me encanta. Pero los equipos de multimedia, la mayoría se quedaron en la iglesia. Se quedaron en iglesia. No hay forma de poner luces. En la iglesia por lo menos no hay luz, pero en una iglesia tienen bonita iluminación, tienen pantallas LED, tienen grandes cantidades industriales de equipo de música y demás. Pero en este tiempo no se han podido usar. Y tú te haces la pregunta, ¿realmente valía la pena eso? Eh, a veces, por lo menos, varias cosas que nos han llevado en este momento a reformularlo y hacer pensamiento. ¿Qué cosas realmente son importantes? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Cuál es el propósito último del liderazgo? Es que la gente llegue a la estatura del varón perfecto. De ahí debemos partir todo el resto de las demás cosas, ¿no? Pero a veces nos queremos poner cargas, cargas y cosas que realmente el Señor no nos ha llamado a hacer. Queremos llevar cosas que en realidad el Señor no nos ha llamado a hacer. Y este tiempo ha sido valioso porque nos ha hecho replantearnos muchas cosas que quizás estábamos pensando que eran principios bíblicos, cuando en realidad son formas. Son formas. Hemos confundido y hemos elevado a niveles espirituales cosas que en realidad no eran necesarias para que la gente llegara al conocimiento de Cristo. Hay otra pregunta aquí que me llamó la atención y es, eh, ¿cómo saco lo mundano de mí? Y ahí, ¿cómo aplasto y saco lo mundano de mí en esta época de bienestar, el bienestar humano?
Yo no sé, hermano, la verdad no se conforma a este siglo, no nos podemos conformar a este siglo. Nuestra mente debe ser renovada para poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y es en la medida en que nosotros aprendemos del Señor, vamos a encontrar cómo andar en santidad, cómo tener un liderazgo puro, en la medida en que nos acercamos a Dios. Y aquí nos hace otra pregunta: ¿cuál es tu capacidad de expresar emociones y afectos espontáneos hacia Dios? A veces, y lo digo sea, una de las cosas que me gusta enseñar es que cuando uno enseña, uno aprende más. Cuando uno puede compartir, uno aprende más. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo yo expreso mis emociones ante Dios? A veces yo digo, a veces soy parco delante de la presencia del Señor. Cuando pienso en mis tiempos en iglesia, somos de los invitamos a la gente a levantar las manos desde el altar. Levanta tus manos, di gloria a Dios, aleluya. Pero a veces somos los últimos en expresar emociones delante de la presencia de Dios. Y yo veo a David bailando casi semidesnudo delante de la presencia de Dios, incluso hasta era vergüenza de su esposa, pero por tal motivo fue llamado un hombre acepto ante los ojos del Señor, porque se presentaba ante Dios así con sus emociones abiertas, era espontáneo. Usted ve en los salmos, me gusta el Salmo 51, Salmo 52, en donde él expresa sus emociones abiertamente al Señor. Y ahí, cómo nos mostramos ante nuestros pares? ¿Cómo nos mostramos ante las personas? Ahí más adelante en el material hablaba acerca de que uno debe controlar sus emociones. eh, en- y mostrarse como que uno puede mantener el control de todas las cosas. eh, Porque uno no debe mostrarse ante la gente como débil, como que eh, qué va a pensar la gente de mí, qué va a pensar la gente de que de si me ven vulnerable. Pero yo encontré este pasaje que le estoy compartiendo aquí en Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, de que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo decía, qué relación tiene la comunión con el perdón de pecado? Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos claros que el único que puede limpiar nuestros pecados se llama Jesús, porque Él murió en la cruz una vez y para siempre, y a través de Él tenemos comunión con el Señor. Sin embargo, la comunión de nosotros con otros creyentes es necesaria para que nosotros andemos en luz o lideremos con pureza. ¿Por qué? Porque si hemos visto algo hoy en día, y es que pareciera como que el liderazgo fuera algo o sea, como que uno tuviera que aislarse, y no es sano que uno esté aislado. Yo se lo digo por experiencia, hermano, no se aísle de sus pastores, no se aísle de sus líderes, no se aísle de la gente de la iglesia. Servir al Señor o en la parte esta de negarse a uno mismo implica en muchas ocasiones mostrarse vulnerable con nuestros pares, abrir nuestro corazón. A veces liderar con pureza implica abrir nuestros corazones con aquellas personas para que nos ministren, porque estamos tan llenos de complejos, tan llenos de tantas cosas, y necesitamos liderar. Y hoy en día, hoy, en esta época, eh, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar a quienes han logrado, a mí me llamó la atención mucho un video que a principio de año publicó un artista que se llama Residente se llama, no me acuerdo cómo se llama, Residente de Calle 13, no sé si lo conocen o alguno aquí, nunca lo he escuchado.
no sé, pero sí, ahí Juan Pablo sí, Juan Pablo el único medio mundano ahí que yo lo escuchaba a él alguna vez, estaba, pero me llamó la atención un video que él publicó y me di cuenta de ese video porque un conocido mío en su cuenta de Twitter le escribió un enlace de una página donde donde hablaba acerca del suicidio, donde decía yo decido. eh, y tú entras a esa página y habla acerca de que si estás pasando por momentos de ansiedad, de depresión, eh, te, te guía a conocer a Cristo. Entonces, pero ¿qué me llamó la atención? Que en menos de 24 horas, yo no creo que tenía como 20.000 visitas este video. 20.000 visitas en menos de 24 horas. Y ahí me vino a la mente algo que yo había leído de alguien que decía que la generación de ahora quiere ver a personas reales, así sean, eh, y en este caso mucha gente le escribió para apoyarlo, "Ve, no te mates, no te suicides, no, no lo hagas", en fin, un montón de cosas. Pero me llegó a pensar en que la gente está buscando no a superhéroes, no está buscando a gente que pareciera que en vez de caminar o tuviera el pie o en vez de levitar, en vez de caminar levitan, ¿no? La gente anda buscando gente eh, vulnerable que se muestra con tal y como es. Y nosotros como creyentes debemos andar en luz. No vamos a poder ser de influencia a esta generación si nos mostramos ausentes, si nos mostramos desconectados eh, con el resto de nuestra sociedad, con el resto de las personas. No conectamos porque nos las pasamos ocupados en nuestros programas, en nuestros eventos, y se nos hace difícil conectar con la gente a la que el Señor nos ha llamado a servir. Y parece mentira, pero a veces mm, no tenemos tiempo para la gente porque estamos ocupados en hacer que la gente eh, quiera conocer a Cristo. Yo no sé si ustedes me entienden, ahorita mismo el pensamiento que les quiero decir, pero a veces estamos tan ocupados en nuestras formas, en servir a la gente, que se nos va la vida y en realidad no servimos al final a las personas porque estamos más preocupados en lo bonito de nuestro programa, lo bonito de lo que hacemos y olvidamos el principio de que el Señor nos llamó a ministrar a seres humanos. No sé si me expliqué, hermano, pero, pero es lo que se me viene aquí. Y cuando nosotros, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de expresar emociones y afectos espontáneos hacia Dios? Es que necesitamos de la iglesia para poder seguir sirviendo. Yo necesito, por lo menos, yo no sé aquí cuánto, bueno, hay varios líderes de jóvenes, pero a veces en cuanto a jóvenes queremos aislarnos del resto de la iglesia, queremos hacer solamente que los jóvenes ministren a los jóvenes, queremos que solamente, y es cierto, es son diferentes, pero los jóvenes necesitan de los ancianos, necesitan de toda la iglesia, necesita nutrirse de todo el cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo, porque no solamente está formada por una cabeza, un brazo, necesita expresar emociones, afectos espontáneos hacia Dios. Y yo los invito en esta noche a no aislarse, hermanos. Es algo diabólico en esta época. Mucha gente se aísla, se ha aislado y busca a alguien a quien puedas abrirte como líder. Busca a alguien a quien puedas expresarle tus emociones. Eh, Ninguno de los que está aquí es posiblemente en este tiempo haya podido decir que no,
que no ha sufrido por esta situación. Yo creo que todos los que estamos aquí en un momento dado las hemos pasado duras, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte emocional, porque somos seres sociales. El Señor no nos diseñó para para vivir aislados. Y en este tiempo necesitamos, o sea, por más aislamiento social que tengamos, necesitamos estar conectados. Provee las herramientas o las ocasiones para que tu iglesia y puedas conectarte con tu gente. Hace poquito yo le doy las gracias a Dios por nuestro pastor y hay momentos en donde hay llamadas y uno las necesita. Simplemente escuchar y no necesitas empezar a rellenar a la gente porque queremos mantenernos activos, seguir con las clases de escuela dominical, seguir con los cultos, seguir con tiempo de oración, seguir como si la iglesia no hubiera parado. Pero ¿cuánto nos hemos detenido simplemente a escuchar la necesidad de la iglesia? Nos hemos detenido simplemente a que el hermano abra su corazón y nos diga qué hace sentido, o sea, porque somos seres humanos y necesitamos seguir conectados con nuestra iglesia. No perdamos esa oportunidad eh, eh, que el Señor nos está dando tan valiosa en este tiempo. Aquí hablabas algo acerca de Roma y el protestantismo, ahí en el texto, en donde antes de Martín Lutero se llevó el cristianismo a una práctica meramente ritualista. Vino, vino la Reforma Protestante y abrió una nueva etapa para el cristianismo, donde la fe viene por el oír la palabra de Dios y no solamente consiste en actos eh, de religiosidad o dogmas. Hablaba acerca de esto, pero bueno, vamos al otro. No sé si alguien quiere aportar algo en este momento o quiere mencionar algo mientras encuentro aquí la diapositiva que sigue. Aquí está. Ok. Negarse a uno mismo y mi nuevo perfil de personalidad. ¿Qué perfil de personalidad debe tener el líder para influenciar? Aquí les traje nuevamente la figura de Michael Jordan, que vimos en la primera clase. Eh, Ahí yo les animo a los que pueden, cuando puedan, puedan ver la serie. Nos da muy buenas enseñanzas acerca del liderazgo. Yo saqué un montón. No se las comparto porque hay varias prédicas ahí que tengo algunos pensamientos que se soltaron en cuanto al liderazgo. Pero ya viendo el contexto de lo que estuvimos hablando hace un rato, o sea, les di pura Biblia, la verdad. eh, ¿Qué perfil de personalidad debe tener el líder para influenciar? Ahí mencionaban varios y decía magnetismo y es como que debe atraer a la gente. Eh, la gente como que viene sola, ¿no? Y se niega o no es indiferente, no es indiferente. Un líder o el perfil de nosotros debe ser, no debe ser indiferente. Y qué difícil ahorita mismo poder estar liderando, ¿no? Así a la distancia. Porque a veces uno siente a la gente. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero tú nada más ves a la gente a los ojos y tú dices que le hace falta el brillo. Perdió el brillo, se ve como Gandalf el gris, así como oscuro. Eh, Anda mal. El pastor Frank, a mí me gustaba un término que él usa, dice, arropados.
Tú le ves la cara así, no, hombre, no está pasando el Niágara en bicicleta. Pero ahora a la distancia, hermano, ¿cómo hacemos para poder ver a la gente? No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe. Y el Señor nos los puede dar, y por eso está el discernimiento de espíritu, ¿no? El Señor en medio de la oración, y hay muchos, yo sé que a algunos de los que está ahí, el Señor les ha hablado en este tiempo, en su tiempo devocional, acerca de la gente a la cual ministra, pero yo no sé cómo podemos medir eso. ¿Alguien iba a decir algo? Que abrieron el micrófono. Eh, Profesor, sí, sí es interesante el punto y tal vez si ahondamos más, nos damos cuenta que nos damos cuenta de que sí es cierto que influenciar para este tiempo pareciera que es difícil. Sin embargo, creo que eh, y nosotros siempre hemos pensado que se influencia presencialmente, eh, cosa que hace que nosotros podamos, eh, cuanto más vemos a la persona, hemos creído y hemos pensado de que es más positivo la influencia. Sin embargo, voy a lo que causaba y causa y causará, por lo menos el poder de la palabra o de las cartas que el apóstol Pablo, ahí me sacaron la foto, yo había puesto mi foto, bien acomodado aquí. ¿Qué lo pasó estamos Juan Pablo? viendo. Juan Pablo, tremendo hermano. Yo no había puesto mi foto. Pero bien, y eso hace que nos demos cuenta de que el, el, la influencia que ejercía el apóstol Pablo estando dentro de la cárcel era increíble, de tal manera que él podía decir, cuando yo vaya, ustedes van a ver que puedo ser severo o puedo hablar fuerte, así como estoy hablando en esta carta presencialmente, y causaba efecto en las iglesias donde se enviaba las cartas, las cartas que fueron enviadas. Entonces, un líder, este, y ahí narras testimonio, inclusive situaciones donde la influencia de una persona puede ser tan fuerte que uno siente y que hace que esa persona esté tan apegada a él desde las redes sociales o desde una conexión celular, ya, un contacto, que esa persona está, está ajena o no ve las situaciones que tal vez no convienen si fuese un caso donde no conviene. O sea que el poder de la influencia, que en este caso es negativa, en el caso de los adolescentes y los jóvenes, un liderazgo puro, siendo sano y teniendo la palabra de Dios por delante, con espíritu correcto, logra esa efectividad de influenciar, ¿ya? Y no tanto como magnetismo, aunque algunos se sienten magnetizados, ¿ya? Pero sí saber de que está logrando un objetivo con con aquel grupo que está atendiendo, ¿no? Y en este caso la iglesia del Señor. Entonces, el liderazgo que es parte de la iglesia del Señor logra esa efectividad si entiende que no importa que esté del otro lado, lo que importa es el poder de la palabra que usa para que esa persona pueda ser influenciada. Gracias. Gracias, pastor. Y algo que dijo el pastor en cuanto
a las cartas del apóstol Pablo y era cuando quería causar un mayor impacto, decía, la firmo con mi puño y mi letra. Ahí como que ponía el sello para crear un impacto en la audiencia a la cual iba a recibir esa carta. Yo me imagino cuando recibían esa carta, la leían ante el pueblo, eh, el hecho de decir, wow, mi pastor me mandó y mire cómo me escribe, mire con qué amor me está escribiendo. Yo pienso un poquito y ahondando más en lo que el pastor está diciendo, eh, el impacto que causaba, ¿no? A la distancia esto. Y hablando específicamente en esta época que tengamos, yo le puedo contar un testimonio actual, hablando, siguiendo la misma línea que acaba de aportar el pastor, y es que en la iglesia, el pastor ha estado compartiendo su tiempo devocional con la iglesia. Eh, Todos los días a una hora de la mañana. Nadie escribe, simplemente es el pastor orando, eh, compartiendo sus oraciones y conectar con la iglesia. No habla nada, o sea, simplemente pone algo de música de fondo, ora, pero por eso es que ahí podría, y leí algo al respecto, que dice que sí, son redes sociales, pero pueden ser espirituales. Y se los digo algo, o sea, nosotros a través de estos medios que estamos aquí utilizando para poder, que fueron diseñados para poder conectar con la gente, para poder enlazar a la gente. Estos medios también pueden ser utilizados para bendecir a la gente. Yo puedo decirles que yo he sido bendecido en las ocasiones en las que me he conectado simplemente escuchando al pastor orando. Cómo el Señor lo ha usado, escucho la voz del pastor y no sé, el Señor empieza a bendecir a nuestra vida. Y mucha gente ha contado testimonio en este tiempo de eso, pero no podemos estar desconectados de nuestra iglesia, aislados socialmente, pero conectados espiritualmente. Ahí, me encantó esa. Aislados socialmente, pero conectados espiritualmente. ¿Qué perfil de personalidad debe tener el líder para influenciar? Habilidad de sentirse bien cuando está con otras personas, no ser orgulloso, comprender la naturaleza humana. Hay mucha gente, yo les mencionaba, hay mucha gente que en este momento está pasando momentos duros y es tiempo de ser o de mostrar empatía. Dominio razonable de los problemas personales. eh, Cómo podemos, más adelante habla acerca de la madurez emocional, habla más de la madurez emocional y ahí nos habla acerca ay, ¿qué dice aquí? Ok. ¿Cómo saber si un líder se niega a sí mismo? Ya para resumir aquí, se sacrifica. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 7. eh, Se da a sí mismo. Yo les hablé la semana pasada de que el cristianismo o el evangelio se trata acerca de dar. Es apasionado cuando sirve y es comprometido, se compromete. Eh, Negarse a uno mismo tiene que ver con madurez espiritual, hermano. De eso se trata el negarse a uno mismo, se trata de madurez espiritual. Y se trata de lo que les mencionaba hace un rato,
del propósito último de nosotros como creyentes y también como líderes y también como los que estamos formando, ¿no? Este proceso va a continuar hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe, conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En la Reina Valera dice, a la perfección en Cristo Jesús, seamos perfectos en Él. Hasta ese punto debe llegar a ese nivel es donde el Señor nos quiere. Hasta lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y a eso se trata la madurez espiritual, de eso se trata negarse a uno mismo, poder llegar a esa estatura, y lo vamos a conseguir en la medida en la que nosotros nos pongamos el yugo de Cristo. Dejemos a un lado nuestras cargas y llevemos el yugo de Cristo, porque Él no va a enseñar. Él dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la medida en que nosotros nos pongamos el yugo de Cristo, caminemos como Cristo, entonces en esa medida nos vamos a poner automáticamente a los pies del maestro, y el maestro nos va a enseñar a nosotros a cómo vamos a ser maduros espirituales, y vamos a ir creciendo, como dice, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar, hermanos. Y bueno, hasta creo que terminé con 5 minutos antes de tiempo. Gracias por el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Todo lo que he estado hablando es básicamente Biblia y parte de lo que está en el módulo. Yo les voy a mandar a su correo, terminando acá la clase, algunas asignaciones. Revísenla. Nuevamente les repito, he recibido todas las asignaciones, todas las he recibido. Algunos no les he respondido, pero créanme que a todos he visto, por lo menos he visto a Alexandra, he visto